Esmel, buenos días. Buenos días, profe. Hola Bolívar, buen día. Buenos días, Sandra. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue cerrando el primer bimestre? Sandra, no le escuché bien. Se cortó, déjame ver. Déjenme ver cómo está mi conexión acá. Mm, sí, a ver. Ok, si me confirman si ahora está mejor la conexión. Me cambié a otra red. Sí, Sandra, sí lo escuchaba bien. Sí, nada, solamente les preguntaba que cómo les fue en el cambio de semestre, en la terminación más bien del semestre pasado. De bimestre. Bien. Eh, sí, bien, creo que sí, estuvo bastante cansada la semana anterior. Súper cansada, pero ya al menos este fin de semana ya fue más tranquilo. Claro, sí, bueno, igual comentarles que yo estoy saliendo de un proceso de migraña. Ayer no pude, de hecho, trabajar ni dar clase, así es que hoy vamos a tratar de tener una clase un poco tranquila, tal vez un poco corta, dependiendo cómo me vaya sintiendo. Y también para ir solamente cerrando cabos de algunas cosas que nos faltan conversar del bimestre pasado y del capítulo que está a medias. Así es que voy a empezar, a pesar de que estamos solo con 2 personas, pero bueno, ya llegarán los demás, espero. Entonces, para ir recapitulando, les estoy compartiendo ahorita el aula virtual en el capítulo que nos encontramos, que es el capítulo que vamos a cerrar el día de hoy, porque pues lo habíamos empezado antes del examen. Como ustedes vieron, no incluí preguntas sobre este capítulo en el examen porque pues estaba a medias. Entonces, desde aquí es donde irá el examen del segundo bimestre. Y, y bueno, este capítulo, como ya habíamos visto, se denomina métricas y mejoramiento del proceso de software. Pero antes de hablar de mejoramiento del proceso de software como tal, quisiera un poco reflexionar sobre la relación entre las métricas y el mejoramiento en general. Recuerden que cuando hablamos de mejorar, hablamos de mejorar la calidad, ¿se entiende, no? Y al hablar de calidad, podemos hablar de calidad en distintos ámbitos, tanto muy especializados como la calidad de desarrollo de software o la calidad de un producto de software, como de ámbitos muy generales como por ejemplo la calidad de tu vida. Y por eso es que estamos trabajando también en paralelo en este pequeño proyecto, ya en la segunda vuelta, de mejoramiento de calidad de vida, ¿no? Y como hemos visto en ese pequeño proyecto y estamos también en proceso en el proyecto de equipo de cada uno de ustedes, en todo esto tiene mucho que ver las métricas, donde como vimos incluso en los videos de este capítulo 4, básicamente la métrica es lo que te permite a través de las mediciones que realizas tener la data en la cual sustentar tus decisiones de mejora, ¿no? Entonces, esa es básicamente la relación. Y otra cosa que vimos en los videos es que el método, uno de los métodos que existen para definir métricas es este método GQM, ¿no? De Goal Question Metric. Entonces, yo tengo una meta, que es tu meta de mejoramiento, ¿sí? Entonces, en función de esa meta que quiero lograr o cumplir, planteo una pregunta. Y de esta pregunta o guiada por esta pregunta yo podré obtener la definición de la métrica. Una vez que la métrica esté definida, incluyendo su fórmula y sus variables de entrada, pues ya lo otro será aplicar o utilizar la métrica, es decir, hacer las mediciones.
Y una vez que tenga las mediciones, pues yo podré analizar y tomar decisiones de mejoramiento. Entonces, de eso se trata el proyecto PDCA de vida que estamos haciendo, y de eso se trata el proyecto de equipo que estamos haciendo en cambio con el producto de software que estamos analizando. Entonces, por eso en el proyecto, durante la primera parte de este bimestre, nos vamos a dedicar a recolectar las métricas, es decir, a hacer las mediciones para que ustedes tengan los insumos para poder hacer el análisis y poder plantear las mejoras al producto que estamos evaluando. Entonces, vamos a ver hoy día un par de cuestiones conceptuales adicionales del tema de mejoramiento de proceso de software, pero antes de eso, sí quiero hablar de métricas y mejoramiento de nuestro proceso de clases, porque estamos cerrando un bimestre y estamos iniciando otro. Entonces, siempre es bueno aprovechar estos cambios de etapa para hacer una retroalimentación, para revisar las métricas y para proponer mejoras. Entonces, dentro de Scrum, la actividad que se encarga de esto es la actividad de retrospectiva, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy, en la primera parte, es hacer una pequeña justamente retrospectiva del primer bimestre, para en base de esa retrospectiva, de pronto plantearnos entre todos nosotros cosas que podemos mejorar, tanto a nivel individual, ustedes como en el rol de estudiantes, yo en el rol de profesora, o como equipos a nivel de cada uno de los equipos del proyecto, o como curso, ¿no? Entre todos nosotros. Entonces, esas propuestas de mejora son las que quisiera que salgan de esta primera parte. Y luego de ello, sí, con esa, digamos, aplicación práctica en nuestro curso, vamos a ver 3 recursos adicionales que corresponden a este capítulo. Un documento que habla de algunos de los principales defectos que por lo general se dan en los procesos de desarrollo de software y en los productos de software, que han sido recopilados por 2 autores súper importantes, que son los autores Boehm y Basili. Y luego vamos a estudiar el manifiesto SPI, que son las siglas de Software Process Improvement, y ver cómo lo que propone el manifiesto SPI puede ser aplicado en la vida real en este artículo que se llama Product Focused Software Process Improvement through Integrated Framework of Agile and CMMI. Es decir, lo que hacen en este artículo es proponer el mejoramiento del proceso de software orientado al producto a través de integrar esquemas ágiles y CMMI en small settings, es decir, en empresas pequeñas, que es justamente lo que hemos venido hablando, porque es el caso mayoritario, no solamente en Ecuador, sino en realidad en el mundo, ¿sí? Se considera que a nivel mundial 20% de las empresas son no pequeñas o medianas, es decir, son grandes. Entonces ahí están las grandes transnacionales de tecnología, ¿no? Y el 80% de la industria global de software está en realidad constituida por empresas que pueden ser consideradas pequeñas y medianas, ¿sí? Ahora, la definición de pequeño y mediano depende. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera mediana una organización que tiene 200, 300 personas. En nuestros esquemas se considera mediana una organización que tiene no sé, menos de 100, hasta 100 personas, y pequeña hasta 25 personas. Entonces varía el concepto de pequeña y mediana dependiendo de la región, pero en todo caso, acorde a la definición de cada territorio, el porcentaje de empresas pequeñas y medianas que se dedican a software es súper alto en relación de las empresas sumamente grandes. Por lo tanto, las probabilidades dan que ustedes a lo largo de su futura vida profesional en gran porcentaje se involucren o trabajen o emprendan empresas pequeñas y medianas. ¿Sí? La mayoría de nosotros vamos a tener más experiencias laborales en empresas pequeñas y medianas. Yo tuve la suerte de tener también una experiencia laboral importante en una empresa transnacional que es Unisys Corporation, que tiene filiales en 140 países y que tiene decenas de miles de
de gente trabajando para la organización, ¿no? Pero eso me pasó una sola vez en estos 30 años de carrera profesional. Entonces es un poco el reflejo de la proporción real, ¿no? Entonces por eso es importante alimentarnos de este tipo de casos reales en ambientes o entornos pequeños. Entonces, bueno, hasta ahí un poco el contexto de lo que vamos a hacer hoy. Todavía me faltan 2 personas más, pero vamos a empezar. Entonces, quiero empezar haciendo esta retrospectiva del semestre pasado, trabajando la reflexión de la retroalimentación individual de equipo de proyecto y de curso de una manera diferente. No la vamos a hacer desde el intelecto o lo racional o la mente, sino lo vamos a hacer desde la meditación. Una cosa que tal vez no hemos hablado, bueno, hay algo que yo he querido insistir durante estas pequeñas prácticas de meditación, y es cómo la meditación es una práctica científica en realidad que te permite entrenar tu mente para enfocarla en algo y por lo tanto ser más productivo. Y también he querido contarles que a mí me ha funcionado y he querido que ustedes experimenten y prueben si tal vez también les pueda funcionar y les pueda ayudar. Pero hay otro aspecto de la meditación del que todavía no habíamos hablado, pero ahora que estamos en segundo bimestre podemos también pasar de nivel, si se quiere, al practicar y experimentar con la meditación. Y es este otro componente de cómo la meditación también te ayuda a tomar decisiones, a hacer análisis y a clarificar tus posturas frente a las situaciones que tienes que enfrentar, ¿no? O decidir. En este caso se trata de encontrar propuestas de mejora, como les decía, para el segundo bimestre basados en nuestra experiencia del primer bimestre. Pero no se trata de pensar en esas propuestas, sino de dejar que en meditación venga a ti, más bien desde la intuición, más que desde el intelecto, la integración de esos saberes que ya están en ti. Es decir, es como que la solución ya la tienes, pero no se ha manifestado. Y cuando te quedas en silencio, cuando te pones en calma, esa manifestación se da de manera natural. Para explicar un poco mejor, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado cuando la gente dice, me acosté sin tener idea de cómo resolver un problema o de qué decidir entre alternativas A, B y C, y cuando me desperté a la mañana siguiente, en sueños se me vino la solución, o en sueños encontré cuál es la mejor decisión o tomé la decisión que necesitaba tomar. ¿Sí? Entonces pasa que cuando nosotros dormimos, fisiológicamente nos desconectamos del cuerpo y por ende de los sentidos. Y eso también ayuda a que el cuerpo físico descanse, ¿no? Pero al hacer esta desconexión de cuerpo y sentidos, es como que se toma priorización tu subconsciente en el sueño. Y es desde el subconsciente en donde tú o la persona encuentra esas soluciones o toma esas decisiones. Y es real que al otro día, pues, amaneces claro de cómo proceder o claro de qué quieres o vas a decidir, ¿sí? Desde el subconsciente. Ahora, cuando estás en meditación, hacemos lo mismo. Nos desconectamos del cuerpo y nos desconectamos de los sentidos externos, ¿sí? Para interiorizar, pero de manera consciente. Entonces, cuando tú meditas, no vas a la subconsciencia, sino a la supraconsciencia. ¿Sí? Entonces, eso no estás en la conciencia normal en la que estamos ahorita, que estamos interactuando, que ustedes me escuchan y yo estoy hablando, sino que al quedarnos en silencio, desconectamos esa conciencia normal del cuerpo, los sentidos, la comunicación con el entorno, y al interiorizar en meditación, vas hacia la supraconsciencia, o lo que algunos llaman estados de conciencia extendidos. Entonces, es en este estado de conciencia ampliado que tú tienes la posibilidad de juntar información
y visualizar soluciones o tomar mejores decisiones. Y no porque te lo propongas, sino porque simplemente sucede de manera natural. Entonces, ese es un poco el contexto. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pequeñísima meditación, como siempre la hacemos. Yo voy a dar unas pocas instrucciones y nos vamos a quedar unos instantes. No tenemos mucho tiempo, pero al menos unos pocos minutos en quietud y en silencio, no pensando directamente en las preguntas que voy a plantear en este momento, que son solo unas 2 o 3 preguntas, sino simplemente dejando que esas preguntas sea lo último que quedó resonando en ti como información auditiva que recibiste, entrar en silencio y ver qué pasa en tu interior. Y luego pues conversaremos un poco de cómo fue la experiencia y si obtuvimos algo de ella. Entonces, como siempre, les pido que se sienten sin arrimarse nada detrás de la espalda. Sepárense de los espaldares, sillones, paredes, de lo que sea. Te asientes bien en ambos glúteos, buscando estar en los 2 glúteos repartido tu peso. Si es que estás con los pies hacia el piso, ambas plantas de los pies bien asentadas en el piso para hacer conexión con tierra. Si es que las rodillas deben estar dobladas, sea porque estás poniendo los pies en el piso sentado en una silla, o sea, porque estás cruzando las piernas sentado, por ejemplo, en un cojín o en una alfombra, como estoy yo. ¿Sí? Entonces, eso te va a dar estabilidad de la parte de las extremidades inferiores y el doblar las rodillas ayuda a que la energía no se disipe por las piernas. Por eso es que nos colocamos así, sea sentados o, en silla o sentados en un lugar bajo. Ahora, como siempre, para corregir la espalda, llevas los hombros hacia atrás y lejos de las orejas. Entonces, bajas a los hombros. Porque los hombros tienden a estar, si estás estresado, elevados, estoy exagerando, pero en tensión, y si estás descuidado hacia adelante, lo cual te lleva a estar encorvado. Y eso tiene varios efectos fisiológicos y psicológicos. Al estar así, fisiológicamente no puedes, tus pulmones no pueden respirar completo, les quitas capacidad pulmonar. Al estar así, dejas abierto el espacio para la respiración amplia. ¿Sí? Y luego, a nivel de psiquis, el estar así agachado, un poco baja tu, digamos, tu nivel de positivismo, mientras que al estar así abierto al mundo con el pecho extendido, es como que enfrentas la vida de una manera más alegre, más abierta. Entonces, esa es la posición que queremos. Y las manos descansan en tus piernas, tranquilamente. Haz tus últimos acomodos y ahora entra en quietud. Vas a procurar que no se mueva ningún músculo que no sea necesario mover. A veces tenemos esos tics de estar moviendo el pie o los dedos de la mano, o haciendo muecas o frunciendo el ceño. Nada de eso es necesario, entonces quédate en quietud. Y ahora vamos a conectar con la respiración. Inhalas por la nariz, llenas los pulmones. Cuando ya no puedas inhalar más, máxima capacidad, retienes un instante y empiezas a exhalar, vaciando totalmente dióxido de carbono, que es lo que causa inquietud mental cuando se queda residual. Y vuelves a repetir a tu propio ritmo, inhalando al tope, sosteniendo un instante, un intervalo para cambiar a exhalar a tope. Tu cuerpo debería moverse solo lo mínimo necesario para la respiración, es decir, un poco a nivel de la caja torácica y nada más.
Tus ojos mirando al frente o ligeramente hacia arriba, los párpados abiertos o cerrados, como gustes. Ahora vamos a las preguntas. Como digo, las preguntas no es para pensar en respuestas, es solamente para que sea lo último que quede como ahí flotando antes de entrar en silencio. No vas a buscar qué responder, sino simplemente dejar que estén ahí mientras medites. La primera pregunta es, basado en los datos cuantitativos que tengo, por ejemplo, las notas que he sacado en cada materia o mi promedio general de este bimestre, o el porcentaje de asistencias o de faltas o de atrasos que he tenido. No importa que no tengas ahorita el dato numérico exacto, pero sí a lo mejor has revisado tus notas y tienes una idea de cuál es ese promedio, o tienes conciencia de las faltas o los atrasos que has tenido en esta y en otras materias. Y basado también en tu, digamos, evaluación del aprendizaje que has logrado en esta y en otras materias, la pregunta que va a quedar flotando es, ¿qué acciones podrías tú hacer, qué podrías cambiar o qué deberías mantener para mejorar, para ser aún mejor estudiante? La otra pregunta es aún más amplia, pero igual, buscando retroalimentar desde valores cuantitativos, aunque sean aproximados o estimados, qué acciones debo mantener en mi vida o qué acciones debo cambiar o de plano eliminar en mi vida para en esta segunda etapa del semestre ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y ahora vamos a entrar en quietud del cuerpo y silencio de la mente. Simplemente a respirar por unos pocos minutos. Si tu mente quiere tomar atención y empezar a pensar, no te enganches. Vuelve a la respiración. Solo inhala, retén, exhala y dale un descanso a tu cuerpo y a tu mente.
Prepárate para salir de la meditación sin todavía salir de la quietud del cuerpo. Toma una gran inhalación, sabiendo que es la última de este ejercicio. Y con la exhalación puedes empezar a moverte. Un poco estirarte de brazos, de piernas, moverte a un lado o a otro, abrir los ojos si los cerraste. Dándole a tu cuerpo tiempo para regresar a la actividad, dándole a tu mente también la información de que la volvemos a activar si se quiere. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Brian, yo te pregunto a ti primero, ¿cómo te sientes después de haber hecho este ejercicio primero? Bueno, un poco más relajado, es lo principal que sentí. Ujú. Y bueno, sí, un poco, bueno, digámoslo pensativo, ¿no? Puede ser porque es la primera vez que hago este ejercicio, entonces no puedo estar en armonía como se esperaría. Pero sí, que sí me siento bastante bien. Sí, el entrenar la mente como cualquier entrenamiento toma práctica, ¿no? Entonces, es como cuando entrenas una mascota para que haga trucos, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia y poco a poco, con la práctica, se va viendo cómo vas logrando resultados para eh, poder a voluntad ponerle el switch de on o de off a la mente y darte ese descanso. Ahora, Brian, la segunda pregunta es, ¿qué te viene a decir en este momento de cosas, no para que te comprometas, sino tentativamente, nada más como una primera aproximación de un par de cosas que tú crees que puedes mejorar como estudiante para este segundo bimestre, en la materia o en general en la facultad? Bueno, a pesar de que sí lo pensaba, a pesar de que no tengo malas notas, se puede decir, sí pensaba que necesito un poco más de esfuerzo, más de dedicación, no dejar todo para el último, que es algo que me gusta hacer, siempre lo hago, entonces, y no está bien, entonces creo que eso es algo que debería mejorar mucho y dedicarme a hacer las cosas con tiempo, ponerlo como primordial lo que son las tareas y estudios. Muy bien, súper. Ismael, las mismas preguntas. Primero, ¿cómo te sentiste con el ejercicio? Si lograste calmar un poco la mente y los pensamientos. ¿Y qué se te ocurre ahorita plantearte tentativamente como posibles mejoras para el segundo bimestre en tu rol de estudiante? Bueno, yo creo que cada vez que hacemos este tipo de ejercicios yo me relajo bastante. La verdad es que sé que me sirven, he notado que sirven. Em, Sobre todo la respiración. Por lo general, no sé, cuando me despierto como que no estoy respirando bien. Y, y la verdad es que al menos hoy, después del ejercicio, me siento un poco más libre para respirar, por decirlo de alguna forma. Y respecto al otro, bueno, sí me fue bien este bimestre, la verdad, no tenía ningún inconveniente en lo que se refiere a notas, pero bueno, yo creo que más bien lo que haría sería distribuir mejor mi tiempo para no pasar todo el día haciendo tareas o estudiando, sino más bien tener un tiempo para descansar, porque yo creo que más bien descansando un poco más sería un poco más productivo. Otra cosa es que, bueno, yo no he estado acostumbrado a tener las clases, por ejemplo, siempre teníamos clases a las 7 y en este semestre tenemos por lo general las 10 u 11. Entonces, y claro, hasta la noche, pero yo creo que desaprovecho las horas de la mañana porque, o sea, no soy muy productivo cuando me despierto. Entonces, yo creo que cuantitativamente lo que me pusiera como objetivo sería aprovechar al menos 2 horas en la mañana para hacer cualquier tarea o deber o lo que sea que tenga que hacer. Porque, sí, o sea, antes de darme cuenta ya tengo clases y ya no hice nada en la mañana, entonces, eso.
Y eso. Ahí ya tienes de tu misma reflexión algunos elementos que puedes tomar en cuenta, igual que Brian. Bolívar Andrés, las mismas preguntas. ¿Cómo te fue con este ejercicio? Si tienes alguna pregunta de la mecánica, porque como les digo, estos son técnicas experimentales. Es decir, prueba y error. Tú lo pruebas y ves si te funcionó, y si no, tratas de hacer variantes y ver si esas funcionan. Y si mismo no te funciona, pues está bien también, no es obligatorio ni es 100% seguro que a todo el mundo les sirva meditar, pero a muchísimas personas sí que nos ayuda, entonces hay que darle una oportunidad, ¿no? ¿Y qué piensas que podrías hacer para mejorar tu desempeño de este semestre segundo? Escuchamos, Bolívar. Ya, profe. Bueno, sí, a mí también sí se siente como que se relaja, sí, se me calma un poco a veces la tensión que se tiene. Por ejemplo, ahorita ya, como teníamos clase a las 11 igual, o sea, soy parecido a lo que dices, Mael, no soy tan productivo en la mañana. Yo por eso mejor no me despierto temprano, así que me despierto cuando ya toca clase. Entonces, en esa parte, bueno, sí, a veces sí da como que cargo de conciencia porque estoy durmiendo hasta esta hora. Pero bueno, con respecto al ejercicio, sí, es verdad, sí relajo bastante, sí me calman los nervios. Yo soy bastante ansioso, la verdad. Entonces, sí es como que me calma un poco, así como que sí, me da un poquito de paz, como dices. Qué bueno. Eso, y lo que quería para mejorar es igual, o sea, tratar de optimizar mis tiempos, aprovechar mis tiempos, enfocarme, ya como es segundo trimestre, enfocarme a los estudios un poquito más. No tengo malas notas tampoco, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Y ese es el objetivo de cada día. Entonces, eso sería para mi segundo trimestre y para mi vida también. Qué bueno, excelente. Recuerden que cuando uno tiene ansiedad o necesita un poco calmarse, hay que predominar la exhalación sobre la inhalación. Es decir, en ese caso, por ejemplo, si inhalas a la cuenta de 5, trata de exhalar a la cuenta de 10. Es decir, que tu exhalación dure más que la inhalación. Cuando uno exhala, libera. Cuando uno exhala, distensiona. Cuando uno exhala, relaja. Relaja músculos y relaja mente también. Y también relaja emociones. Entonces, eso para la ansiedad. Ahora, si es al revés, uno de esos días, como me pasa ahorita a mí, por ejemplo, que uno tiene poca energía, sea porque tu cuerpo ha estado enfermo o porque no has dormido suficiente o no has comido. Entonces, ahí tienes que preponderar la inhalación. Entonces ahí tienes que hacer inhalaciones más profundas y las exhalaciones solamente para acompañar. Entonces, la inhalación activa, la exhalación desactiva. Un poco funciona así. Y claro, hay que hacerlo algunos minutos, ¿no? Conscientemente, es decir, parar de hacer otras cosas y solamente quedarte quieto un rato y inhalar con énfasis en la exhalación o con énfasis en la inhalación. Ahora, si es un día equilibrado, pues simplemente inhalas y exhalas las dos con la misma duración y funciona, ¿sí? Porque trabaja con oxigenación a nivel fisiológico y trabaja con energía a nivel sutil. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, para continuar con esta retroalimentación, yo les debía ¿cómo es? La revisión del examen. Entonces, lo vamos a hacer rápidamente entre todos para no quedarnos con las dudas de qué preguntas, qué respuestas eran las correctas y dónde fue que perdimos a lo mejor puntos, ¿no? Entonces, para ello voy a usar mi interfaz de edición del banco de preguntas para poder ir viendo tranquilamente, voy a hacer un poquito más grande esto, las preguntas, ¿no? Entonces, voy a ir abriendo y vamos a ir contestando en orden. Ay, no tiene permisos, dice. Qué triste. Déjenme cambiarme al rol de profesor. ¿Ya? Y ahora sí, ahí están las preguntas.
Entonces, vamos a ir en orden. Ismael, Bolívar y Brian. Y yo también. Entonces, voy a empezar yo. Entonces, dice, empate los conceptos con sus descripciones correspondientes. Error, entonces aquí me daba la lista. Acción humana que produce un resultado incorrecto. Defecto, una imperfección en el software que puede provocar que dicho software no realice su función. Y fallo, la terminación de la habilidad de software para realizar una función requerida. Esa sería mi propuesta de respuestas. Y ahorita vamos a darle aquí rellenar con respuestas correctas para ver si estoy ya correcta. Y ahí está. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a esta respuesta, alzamos la mano y si no pasamos a la siguiente. ¿Okay? Error, defecto y fallo básico. Es posible que esta pregunta se repita en el segundo bimestre. Si no la contestaste bien el primero, pues ya sabes ahora la respuesta. Vamos con la siguiente. Esta sí te toca, Ismael. Por favor, me dices, yo la relleno y luego vemos si está correcta tu respuesta. Escucha. Puede, por favor, mostrar las opciones. ¿No estás viendo en pantalla? O sea, pero las Ah, seleccionadas. perdón. Ya, ahí están. Bien. Bueno, a costo de falla interna sería el costo incurrido. A ver, no. Es el costo resultante de anomalías antes de que el producto o servicio haya sido entregado al cliente. El costo de prevención es costo para evitar la aparición de errores en los diferentes pasos del proceso. Ya. Vamos. Reclamos de garantía y pérdida de reputación. Es el costo de perder clientes, costo de ejecución de garantías y daño a la imagen corporativa. Externa es el costo incurrido por la empresa cuando el cliente descubre defectos. Y el costo de evaluación es la de costo de verificar un producto o servicio durante los diferentes pasos del proceso de desarrollo. Ok, entonces recuerden que Klaus nos había hablado de cómo es súper importante saber cuánto te está costando la no calidad, pero también es importante saber cuánto te está costando la calidad. Entonces, en este caso, costo de prevención y de evaluación son los costos de la calidad. Para prevenir, es decir, aseguramiento de calidad, y para evaluar, es decir, control de calidad. Mientras que los otros son los costos de la no calidad, ¿no? Cuando te falla internamente, es decir, antes que salga a donde el cliente, cuando te falla externamente, es decir, cuando ya el cliente se da cuenta, y los reclamos de garantía ya es cuando falla en tiempo en producción, básicamente. Veamos entonces si es que las respuestas de Ismael son correctas, dándole acá. Y efectivamente, Ismael estaba correcto en las respuestas. Si es que hay igual alguna duda, Bolívar o Brian, pues solo abren su micrófono o alzan la mano y podemos conversar sobre las respuestas, porque también podría ser que yo me haya equivocado al poner las respuestas, ¿no? Entonces no descartemos que esté mal hecho el examen en las respuestas, porque obviamente yo las metí a mano igual. Bolívar, ayúdame por favor con esta pregunta. Ya, profe. Si me gustan las respuestas. Uh-huh. A ver. Eso sería eh, grado en que las personas con la más amplia variedad de características y capacidades pueden utilizar un producto para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico. Ok, disponibilidad. Grado en que un producto puede realizar lo requerido eficientemente mientras comparte un entorno común y recursos con otros productos sin impacto perjudicial en cualquier otro producto. Bueno, voy a poner eso y consistencia. La que falta, grado en que un producto es operacional, accesible cuando sea necesario su uso. A ver, creo que ahí me equivoqué. Ok, si quieres A ver, corregir. eso quiero ver. Uh-huh. En que un producto es operacional y accesible. Déjame analizar bien, profe. Claro, dale.
Mm, o sea, creo que la coexistencia es el grado en el que el producto puede realizar lo requerido. En un entorno común. Ya te pongo, Ajá. aquí está. Y por lo tanto, ¿qué le pongo en coexistencia? A ver, en coexistencia es esa. En Perdón, disponibilidad sería, perdón, en disponibilidad. creo en que las personas con la más amplia variedad, sí, estoy haciendo al revés, con la más amplia variedad, claro, sería, Pongo esta acá. Y la que te queda acá, ahí estaría, según tú. sí, según yo creo que sí. Ok, vamos a darle el rellenar, ¿no? Y como ves, nos cambió, porque en coexistencia estabas bien. La coexistencia tiene que ver con compartir entorno. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, coexistir es compartir un mismo entorno con otros y no causarle problemas, ser buenos vecinos. Ahora, entre accesibilidad y disponibilidad confunde la palabra accesible acá, ¿no? Eh, pero en realidad en este caso la disponibilidad es siempre la posibilidad de que cuando necesites el producto esté disponible, entonces esté operacional y lo puedas acceder. Mientras que la accesibilidad tiene que ver con las distintas, digamos, capacidades de las personas. Como por ejemplo personas que no ven, personas que no escuchan, personas que tienen problemas motores o cognitivos, por eso hablo de la variedad de características y capacidades de las personas. De hecho, el día viernes vamos a hacer nuestro primer laboratorio de este bimestre y va a ser justamente un laboratorio sobre herramientas de accesibilidad para poner en práctica lo que vimos en la conferencia del doctor Luján, pero esta vez ya aplicado al producto del proyecto. Entonces, así era la respuesta correcta a Bolívar. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok, vamos a continuar porque si no estamos demorándonos mucho. Entonces, Brian, ¿me ayuda rápidamente con esta respuesta? Justo nos están saliendo todas las de escoger. Ya, Inge. ¿Puedo abrir las opciones? Ya. The Unit es para hacer pruebas unitarias Ujú, y SonarQube es para análisis estático de código. ujú. Entonces, veamos si en efecto es así. Y la otra opción, que era pruebas de sistemas, estaba para confundir, pero básicamente en vamos a hacer un laboratorio sobre pruebas de sistemas, que tiene que ver con pruebas, por ejemplo, de pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de seguridad, es decir, todas las pruebas de no funcionalidad se hacen a nivel de sistemas. Y estas son las dos que hemos hecho hasta ahora en laboratorios. Esta semana, como les digo, vamos a utilizar herramientas para hacer pruebas automatizadas de accesibilidad y usabilidad. De una vez vamos a hacer las dos cosas. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta me toca a mí. Dice, empate las normas con su ámbito de acción. La 12.207 tiene que ver con ciclo de vida de software, igual que la 29.110, sino que la 12.207 es amplia y la 29.110 es light, es más ágil. La 730 tiene que ver con aseguramiento de la calidad de software. En la versión original del año 70 se enfocaba en cómo crear los planes de aseguramiento de calidad de software. En la versión actual del año 2014 todavía obviamente incluye cómo crear el plan, pero habla en realidad de todos los procesos que se deben poner para asegurar la calidad del producto, para asegurar la calidad del proceso y para poner en pie o implementar aseguramiento de calidad de software en las organizaciones. Y la 9001, como sabemos, es una norma general para gestionar calidad. Voy a rellenar con las correctas por si acaso y ahí está. Ok. Vamos con la siguiente. Porfa, Ismael, ahorita te pongo. Ok. Listo. Dale.
A ver, dice entre 1985 y 1987, el T-25 mató a 6 personas y produjo heridas a otras personas por sobredosis de radiación, selecciones lecciones aprendidas en este caso. Bueno, las pruebas del sistema por sí solas no son adecuadas, los sistemas deben ser sencillos, reusar softwares. Yo creo que una opción sería la C, reusar software funcional y verificado, no garantiza su confiabilidad. Porque ahí Y, rehusaron. ¿Qué más? las pruebas del sistema por sí solas no son suficientes. Hay que hacer todo tipo de pruebas. Vamos a hablar de eso justamente en este capítulo 5 que empezamos el viernes. ¿Qué más? O ya nada más. Yo creo que también se deben diseñar pistas de auditoría de software. Ajá, es importante dejar rastros para luego poder hacer la, ¿cómo es? Informática forense, que es investigar qué fue lo que pasó. ¿Hasta ahí o no? O sea, yo tenía ahí cuando estaba dando la prueba tenía la duda de la opción B, que era de los diseños deben ser sencillos, porque no siempre se puede hacer sencillos. Pero yo creo que sí, o sea, deberían ser al menos, deberían, no siempre son, pero deberían. Entonces yo señalaría todos. Ok, veamos si es cierto. Efectivamente, esta era la pregunta en la que las 4 opciones son ciertas. Tal vez la palabra deber, te doy la razón, la voy a cambiar en las siguientes versiones, no debería estar ahí como deber, ¿no? Tal vez debería decir se debe procurar diseños sencillos, ¿no? La idea es que cuando diseñes, lo hagas, el diseño que selecciones sea el diseño más sencillo posible, porque eso va a hacer que sea más fácil la implementación, más fácil las pruebas, más fácil el mantenimiento. ¿Sí? Va a bajar la complejidad del código cuando el diseño es lo más sencillo posible. Entonces, efectivamente, dependiendo de la solución que se quiera, pueden llegar a ser diseños complejos, pero hay que tratar de hacerlo dentro de su complejidad lo más sencillo posible. Entonces, eran las 4 respuestas. No sé si pusiste en el examen las 4, Ismael. No, creo que no, profe. Ahorita voy a revisar. Es la de... No, pero yo estoy seguro que no puse todas. En todo caso, lo correcto es todas y voy a mejorar el texto de esa opción. Sí, de hecho, no he puesto la de los diseños deben ser Entonces sencillos. ahí perdiste un poco. Bolívar. Aquí solo hay que seleccionar una, ¿no? Hasta que Bolívar piense, les hago acuerdo, ¿no? La idea es que hay un software que tiene un interruptor lógico para que deje de funcionar. Este software trabaja en un hospital y ayuda a mantener algunos de los equipos de la unidad de cuidados intensivos. Y como el hospital no ha pagado ninguna de sus cuentas, si no se hace nada, pues ese switch se va a activar y por lo tanto el software va a dejar de funcionar. ¿Qué escogiste, Bolívar? Te tocó una pregunta complicada. Yo escogí actualizar el software para remover el interruptor de apagado. Ya. ¿Y lo que no pagaron? Eso es que, o sea, yo ahí, de acuerdo a como dice ahí el código de ética, ¿no? Y a lo que puede hacer uno por ayudar también. Pues por eso seleccioné eso. Ok, veamos qué dice la respuesta correcta. Efectivamente, era lo recomendado hacer desde nuestra vista como ingenieros, ¿no? Porque el problema de los no pagos es un problema administrativo y financiero entre el cliente y tu jefe, o ti mismo, si es que tú mismo eres el dueño y al que le deben pagar. Pero ese problema no es esa parte de nuestra función como gente que soluciona problemas para otra gente, ¿no? Entonces, lo recomendable desde la ética, aunque no sea lo recomendable para tu bolsillo, es remover ese interruptor y resolver el problema de los pagos de otra manera. No sé, dándoles otras opciones de pago, cobrándoles multas por retraso de pago, etcétera, ¿no? Pero no desconectando porque a la final eso podría acarrear incluso fallecimientos de los pacientes que dependan de sus equipamientos, ¿no? Y yo no creo que haya un monto de dinero que me libre de mi cargo de conciencia de tal vez haber sido responsable de que alguien no sobreviva, porque el software ya no funcionaba. No sé los demás que respondieron, esta pregunta sí es importante. Ismael, ¿tú qué pusiste? ¿Te acuerdas? Sí, igual actualizar el software para remover el interruptor de apagado. ¿Y Brian? Igual hay que actualizar el software para remover el interruptor de apagado.
Sí, y no solo porque lo dice el principio de código de ética, ¿no? Sino porque recuerden que nuestra función es como la de los médicos, o sea, la vida y el bienestar público y social sobre todas las cosas. Eso incluye sobre lo que tu cliente quiera, lo que tu empleador quiera, o sobre tus propios intereses personales, porque evidentemente eso implicaría tal vez perder plata, ¿no? Pero en todo caso dormirás tranquilo esa noche por no haber provocado desgracias peores. Bueno, entonces esta sí era una pregunta un poco, digamos, cuestionable, pero creo que todos estamos de acuerdo en cuál debería ser nuestro proceder ético en ese caso. Y vamos a la siguiente, te toca a Brian. Ok, concepto de modelo de calidad. ¿Cuáles serían las opciones correctas, Brian? Ya ahí, bueno, ahí dice selección de frase, modelo de... Ya la primera sí iría, Inge. Ya, A, dime por la letra. La A, Ah, ya sí iría al modelo de calidad. La B también. ya, Y la D, Inge. ya. La C no, porque habla sobre requerimientos funcionales y no especifica que sean requerimientos de calidad, que es lo que Ujú. buscaban. Entonces la C definitivamente no es, ¿verdad? No, Inge, la C sí la descarto. Ok, le voy a dar rellenar para ver cuál era la respuesta correcta. En este caso solo eran A y B, porque lo que trataba la pregunta es primero de afianzar el hecho de que el modelo de calidad no solo define características, sino también relaciones. Como una característica de calidad afecta a otra, sea en positivo o sea en negativo. ¿Sí? Si yo aumento la seguridad, quito el desempeño. Si yo aumento la usabilidad, tal vez quito la facilidad de mantenimiento. ¿Sí? Entonces se relacionan, otras se apoyan. Por ejemplo, si yo aumento eh, a ver, ¿cuál se me ocurre? Si yo aumento la usabilidad, también aumento la funcionalidad, podría ser, por ejemplo. Entonces son relaciones, ¿no? Que se dan entre ellas también. Y efectivamente tiene dos funciones, para evaluar la calidad y para especificar requerimientos de calidad. No requerimientos funcionales, por lo tanto la C efectivamente no iba. Ahora, ¿por qué no iba la D? Porque aquí solo habla de características y no de relaciones. Fíjate que la D y la A son prácticamente la misma, con la excepción de que en la una se incluye las relaciones y en la otra no. Entonces, la completa es la A. La D sería incompleta porque faltarían las relaciones, si bien es cierto que sirve para evaluar calidad. No sé si estamos de acuerdo, Brian. Sí, Inge, quedó más claro. Entonces, ahí era medio punto por cada una de las dos, un punto en total. Y claro, si pusiste de más, me parece que no te rebaja, porque no hay rebaja por negativas, ¿no? Eso habría que revisar cómo hacer los cómputos. La verdad, ahorita se me acaba de entrar la duda. Bueno, me toca a mí, voy a ir rápidamente a la siguiente a ver qué dice. Selecciona el orden correcto de los pasos para definir requerimientos de calidad. Entonces, el primer paso es siempre identificar los interesados y el último paso es obtener el consenso. Entonces, la única que tiene los dos pasos, el primero y el último, es la B. Entonces, fíjense en cómo yo tomé un camino corto, si es que me fuera el tiempo, para no leerme todas las opciones, sino en base a lo que yo sé. Lo primero tengo que ver a quién voy a tomar en cuenta y lo último tengo que lograr que todos estén de acuerdo. Según yo es la B, la voy a rellenar acá y efectivamente es la B. Si no hay dudas con respecto, de ahí las otras solo están mezcladas los órdenes, ¿no? Esa era la respuesta correcta y ese es un truco para resolver más rápido estos exámenes, ¿no? Descarta rápidamente las opciones que no van en base a cosas puntuales que tú estás seguro. Dale, Ismael, por favor. Mientras Ismael escoge, les leo la pregunta. Aquí la idea era un app móvil
que mientras estás conduciendo te va diciendo, oye, ándate por esta ruta porque yo que sé, en el barrio La Concepción hay muchos reportes de personas contagiadas. Entonces no cojas esta ruta, sino esta otra. Y te tiene que ir indicando conforme vas avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios de calidad indispensables? Porque puede haber otros que serían deseables y otros que no serían necesarios, pero ¿cuáles serían indispensables, Ismael? Bueno, yo creo que en este caso, al tratarse de algo de tan importante como la salud, ¿no? La confiabilidad sería importante y la seguridad también. Yo creo que la usabilidad también sería bastante importante porque el usuario debería poder utilizarlo, porque si no sabe utilizarlo, ¿qué sentido tiene? La portabilidad, creo que no tanto, porque no es como que, o sea, por más que la aplicación sea móvil, no es como que necesite estar en todos los sistemas, solo necesita estar en el sistema que utilice el usuario y ya. Eso. Veamos, voy a darle respuestas correctas a ver si Ismael está correcto. Y efectivamente es así, la portabilidad no es que no sea un factor de calidad importante, pero no es indispensable. En el peor de los casos, tú podrías tener un aplicativo distinto para cada sistema operativo, ¿no? Entonces, los unos se descargan del Apple Store, el que es para iOS, los otros se descargan del Google Play, el que es para Android, y así, si tuvieras otros sistemas operativos, pues tienes distintos softwares que hacen lo mismo, ¿no? Porque la portabilidad sería tener un solo ejecutable, un solo código exe, ¿no es cierto?, que funcione por igual en todos los sistemas. Eso es más complejo de diseñar, es más complejo de codificar y no tendría mucho sentido porque, como bien dice Ismael, la persona va a tener a la mano un dispositivo móvil a la vez y sobre ese tendrá que tener preinstalada el software que le corresponde, ¿no? Entonces, sí sería chévere, ¿cómo es? Sería deseable que sea portable, pero no es indispensable. Esa era un poco la respuesta. Y nosotros vamos buscando lo indispensable por costos, ¿no? Hacerle portable costaría más en tiempo, en esfuerzo, en pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, los tres que no podemos dejar de tener es que sea confiable, obviamente no me va a mandar por donde sí hay contagios, que sea seguro porque no queremos que se filtre la información de las personas contagiadas o que alguien pueda hackear y meter información falsa y que sea usable, como decía Ismael, obviamente para que la persona que está manejando fácilmente pueda seguir utilizar la aplicación. Ok, vamos a la siguiente. Prepárate, Bolívar, vista previa. ¿Cuál es el orden correcto de los niveles MMI? Bolívar. Ya, profe. A ver, según yo, primero es inicial, después vendría a ser el gestionado, de ahí sería definido, de ahí cuantitativamente gestionado y optimizado, o sea, la D. Decir la D, ¿ok? Veamos en la respuesta correcta. Es efectivamente la D, ¿no? Ahí no hay discusión porque es el orden planteado y aquí yo gestiono a nivel de proyectos, aquí yo defino procesos a nivel organizacional, más allá de proyectos, y acá meto métricas y acá ya estoy en el nivel de optimización, en donde yo ya puedo plantear mejoras a los procesos, porque ya los tengo definidos y ya los tengo medidos. ¿Sí? Entonces ese es el nivel más alto, que es de hecho de lo que vamos a hablar hoy cuando hablemos de SPI, de Software Process Improvement, de cómo optimizar el proceso de desarrollo de software una vez que ya tienes un buen proceso, pero lo quieres aún mejor. Entonces la respuesta era la D. Y ahí si era, si te equivocaste, pues 0, y si diste la respuesta correcta, el punto completo. Brian. Ya, ya, y en este caso los criterios sería de compatibilidad, ¿Ok? sería la D, desempeño, a ver, y adecuación funcional.
porque las otras eran sus características como tolerancia a fallos. Entonces sí, solo las tres dije. Ya, veamos si eran las tres. C, D y F. Efectivamente es así, las otras son subcriterios, ¿no? Entonces, los otros están dentro de los criterios mayores, que son 8. Entonces, lo que es súper necesario, y es posible que esta pregunta o una parecida se repita en el segundo bimestre, porque es examen acumulativo, es que tengas claro cuáles son los 8 criterios de calidad que establece la 25010, con los que estamos trabajando en la matriz, ¿no? Y para la 25010, la adecuación funcional es el primer criterio de calidad. Lo primero que debe ser el producto es cumplir con su función. Y luego, pues, con desempeño, con usabilidad, con compatibilidad, con portabilidad, con seguridad, con todos los 8 criterios. Ok, me toca a mí. Hizo largo este examen, pero bueno, es importante que nos libremos de las dudas. Seleccione los criterios de calidad en uso. Entonces, vimos en la última clase la norma 25010, pero lo que sería calidad de uso, ¿no? Entonces, libertad de riesgo, que incluye los riesgos de la salud y seguridad física, los riesgos económicos y los riesgos de ambiente como sus criterios, la cobertura de contexto y la efectividad. Para mí, voy a rellenar por si acaso. Y la flexibilidad es un subcriterio, ¿no? Entonces, por eso no debía ser incluido. Entonces, igual para el modelo de calidad en uso, que también está en la matriz que estamos utilizando para el proyecto, no hay de otra que saberse cuáles son los 4 criterios, ¿no? El que está faltando ahí es el criterio de eficiencia. Son 4 criterios nada más con unos pocos subcriterios. Y seguimos. Te toca, Ismael. La 29110 dice que es de acá. Porque es importante. La 29110 incluye un plan de... No, está orientado a pequeñas organizaciones e incluye procesos para la gestión del proyecto y la implementación del software. ¿Ok? Ahí te quedas. Sí. Le voy a rellenar con lo correcto para asegurarnos. Efectivamente es así. No incluye procesos para adquisición y venta de software. Esa es la 12207. Y Cloud nos había recalcado que tampoco incluye que se debe escribir un plan de aseguramiento como tal, sino que las actividades de aseguramiento están embebidas en los 2 procesos que tienen, que se llama PM, Project Management, y SI, que es Software Implementation. Solamente tiene 2 procesos, y el que más habíamos nosotros estudiado es el proceso de implementación de software. Entonces, esa era la respuesta correcta para esa pregunta. Veamos si ya vienen las de verdadero o falso, Bolívar. Sí, justo, ¿viste? A ver, dice, el control de calidad de software son actividades que define y evalúa la idoneidad de los procesos de software para proporcionar evidencia que establece confianza de que dichos procesos de software son apropiados y producen productos de software de calidad adecuada para los fines previstos. Yo diría que sí, verdadero. Ok. Entonces, rellenemos con la respuesta correcta. Y en realidad es falso, porque la definición que está dando de aquí hasta acá es una definición real, pero es la definición de aseguramiento de calidad. Acuérdate que asegurar significa hacer actividades dentro del proceso, mientras que el control de calidad implica ya una vez que existe el producto, validarlo, ¿no? Entonces, la definición que se está dando aquí es la definición de aseguramiento de calidad. Entonces, la respuesta era falso. Seguro que ya en el siguiente examen ya no te vas a equivocar en eso. Vamos con Brian. La norma 9001 usa PDCA, ¿verdadero o falso? Verdadero. Vamos a rellenar y habíamos visto incluso en el esquema, ¿no? Cómo los distintos componentes de la norma 9001 para implementar sistemas de gestión de calidad siguen el flujo PDCA. De hecho, ahorita estamos haciendo un PDCA en donde estamos en la parte de chequeo y análisis para ir tomando decisiones de mejora para el próximo examen, por ejemplo.
Entonces puedes ir tomando nota de las preguntas o más bien dicho de las respuestas en las que tenías duda. Esta me toca a mí. Una desventaja del modelo CMMI es que para cada proceso define qué tipo de entregables deben ser producidos, pero no cómo deben ser producidos. Esta pregunta es un poco, digamos, es un poco ambigua porque dependiendo de tu postura, tú podrías pensar que no defina cómo puede ser una desventaja. Pero en realidad, tal como explica el texto del aporte, se le considera una ventaja, si no me equivoco, porque de esa manera tú puedes decidir cómo elaboras el producto y no te impone una manera de elaborar y eso te da cierta libertad de acción. Entonces, para mí, no es una desventaja, sino una ventaja, por lo tanto, yo le pondría falso, pero veamos. Ajá, entonces si ustedes revisan el texto del aporte de acuerdo a la visión que él da, no es una desventaja que no te diga cómo, es una ventaja porque te da libertad de acción para la implementación. Ahora, a alguien que le gusta que le den todo en receta y por cuchara, a lo mejor lo vería como desventaja porque quisiera que le digan una por una las cosas que hay que hacer. Creo que quienes estamos a nivel de ingenieril preferimos tener libertad de acción y verlo como una ventaja. Entonces, esa era la respuesta correcta. Ya nos faltan poquitas. Vamos a ver, Ismael. ¿Se puede desarrollar software con CMMI y métodos ágiles? Esto es verdadero, porque sí habíamos visto un ejemplo de que Uh-huh. incluso hacían en el nivel 5. Sí, 5. Sí, incluso vimos un paper en donde demostraban que siendo nivel 5 podía seguir siendo ágil. Y en el paper de hoy, que vamos a revisar en un momento, vamos a ver que igual se puede hacer mejoras al proceso usando CMMI y métodos ágiles combinados de una manera híbrida. ¿Sí? De hecho, se llaman Hybrid Development Process, Software Development Process, o sea, procesos de desarrollo híbridos. Son una nueva tendencia a hacer procesos que sacan lo mejor de los dos mundos, del mundo prescriptivo tradicional más del mundo ágil o light. Y entonces toman los mejores elementos de ambos y obtienen un híbrido que trata de ser una mejora de las dos cosas. Esa es un poco la idea. La respuesta en efecto era verdadera, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto y las explicaciones que hemos visto también. Bolívar, los codesmels. Bolívar, estás ahí. Perdón, profe, estaba apagado el micrófono. Sí, nosotros esperando que digas. Estaba hablando. Ya. Perdón, profe. Con lo Codesmel, dice, Codesmel hace una analogía a algo puede oler mal o estar pudriéndose, es decir, representa un defecto en el código fuente que debe ser revisado y refactorizado. ¿En esa sería falso? ¿Por qué es falso? Bueno, Porque primero veamos si el es falso. Codesmel decía que era algo así como, claro, lo que dice aquí que es como que está pudriéndose como algo malo. Ajá. Entonces, no sería eh, necesariamente un defecto que debe ser refactorizado, sino más bien tendría que ser eliminado. O sea, de alguna otra forma, corregir en su totalidad. Sí, o sea, esta pregunta, bueno, primero estoy viendo que tengo aquí un error de redacción, tengo que mejorar esta redacción, me ha faltado algo, ¿no? Debería decir, Codesmel hace una analogía a algo que puede oler mal por estar pudriéndose. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? Pero esta parte de acá es falso, porque un Codesmel no necesariamente representa un defecto. Es algo que me huele mal, que lo tengo que revisar, que a lo mejor lo debo eliminar o lo debo refactorizar o lo debo mejorar, pero que no ha sido marcado como defecto. Caso contrario, por ejemplo, SonarQube lo hubiera puesto dentro de los bugs, no lo hubiera puesto dentro de los codesmels. ¿Sí? Entonces, el codesmel no equivale a defecto y por tanto, como esto es falso, verdadero y falso, de acuerdo a las tablas de lógica, nos da falso. Entonces, efectivamente, lo correcto era decir que es falso, pero porque esta segunda parte es falso, porque el codesmel no necesariamente es un defecto. No siempre representa un defecto. Es algo que potencialmente podría ser un defecto y que debería ser mejorado, ¿no? Y por eso se da la deuda técnica, el tiempo que te tardaría en quitar todos los codesmels.
Pero buen trabajo, era falsa esa respuesta. Vamos con TDD, ¿a quién le toca? A mí no. Ok, TDD, Test Driven Development. Entonces dice, el paradigma TDD, el desarrollador primero escribió un código base, desde ahí yo ya ni siquiera leo el resto, ya sé que es falso. Porque yo sé que en TDD no escribo ningún código base. Luego, dice, luego diseño un conjunto de pruebas. En TDD lo primero que hago es diseñar las pruebas. Por eso es Test Driven Development, desarrollo guiado por las pruebas. De todas maneras, le voy a rellenar con la respuesta correcta. Y esta afirmación es falsa. En TDD primero hago las pruebas y luego codifico. Es como tener las preguntas del examen antes de ponerme a estudiar. Ismael, ayúdenme con esta. Ah, no, esta es la misma, ya me equivoqué. Ah, es que tengo dos TDDs, la una. Ah, ya acabamos. Es que tengo en el banco de preguntas, tengo uno que da falso y otro que da verdadero. Pero creo que a ustedes les tocó la de falso. Ok, eso es con respecto al examen. Entonces, espero que hayan tomado nota de las respuestas correctas para su retroalimentación de su aprendizaje y para el segundo bimestre. Recuerden que la idea de un proceso de formación como el que ustedes están teniendo en la Poli, en la Facultad de Sistemas, es prepararte para poder tener una buena carrera profesional que te permita, en primer lugar, hacer un servicio, ¿no? A la sociedad, a tus clientes, a las personas que usen los softwares en los que tú participes en cualquier rol. Y segundo, también, obviamente, que te permita tener independencia financiera o libertad financiera o tranquilidad financiera, como le quieras llamar. Entonces, en función de eso, hay que ser muy conscientes cada hora de clase, cada curso, cada semestre, e ir aprovechando al máximo, ¿no? A veces incluso se aprende con el contraejemplo. O se aprende de las equivocaciones. Entonces, que todo momento que tú estás en el rol del estudiante te sirva como un aprendizaje. Y la idea sería que en este punto tú te sientas que conoces más de calidad de software que cuando empezamos la primera clase de este curso. Entonces, no sé si eso es así. Regáleme un visto si piensas que sabes más que al inicio y un no like si piensas que o sabes igual o sabes menos. Ismael dice que sí, que siente que sabe más de calidad de software que al inicio. Bolívar y Brian también. Ok, chévere. Esa es un poco la idea, que haya habido un avance en tus capacidades, en tu formación. Y eso te va a ayudar también a tener mejor empleabilidad, ¿no? Poder encontrar un espacio de trabajo, sea empleándote, como su nombre lo dice, o sea emprendiendo. Ok, entonces con eso sí ya cerramos la retroalimentación del bimestre 1 y en esta segunda parte de la clase vamos a cerrar el capítulo 4. Para ir tomando fuerzas, hoy día no vamos a plantear trabajos, sino que más bien vamos a ver en el tiempo que nos queda juntos los elementos principales de los recursos que ustedes tienen ahí. Y el día viernes, si ya vamos a virar la página, vamos a entrar en el último capítulo de la materia, el capítulo 5, Ingeniería de Pruebas de Software. Es el único capítulo que se cubre durante todo el segundo bimestre. Y desde ahí sí ya vamos a retomar el tema de las tareas, ¿no? Como siempre hemos venido haciendo. Por lo tanto, en estos días podrían aprovechar para avanzar con los proyectos. Y por cierto, bien que me acordé de eso, esa es otra cosa que tenemos que revisar antes de terminar el capítulo 4. Entonces, les voy a compartir nuevamente mi pantalla para abrir los proyectos y retroalimentar, de tal manera que ustedes ya tengan la tranquilidad de avanzar con la definición. Entonces voy a empezar con el equipo que está trabajando con Teammates. Y, a ver. Aquí está el equipo 1, el que trabaja con Teammates. Estamos en la pestaña de calidad en uso. Y en este caso se ha decidido escoger efectividad
con las 3 métricas que se necesitan. Y se ha marcado acá el nivel de importancia, se considera alta la importancia, va a un 60% digamos, del cómputo para lo que es efectividad. Se ha decidido escoger eficiencia también y dentro de ella hay un solo subcriterio y están escogidos 2, 3, 4 métricas y no escogidas 3, entonces es más del 50%. Se le considera prioridad media y se le ha dado un 40%. Por lo tanto, como ya es del 100%, me imagino que no se escogió más. En este caso, satisfacción no puede ser medido porque solo se escogió una métrica de 3, no es suficiente. Y se ha decidido no medir libertad de riesgo y cobertura de contexto tampoco. Voy a probarle al grupo así porque como ustedes deben haber visto al analizar las métricas, muchas de estas métricas dependen de que ya el cliente esté trabajando con el producto en entornos reales. Entonces, lo que nos va a tocar hacer es conseguirnos personas y simular entorno real para poder sacar algunas de estas mediciones y otras definitivamente no son posibles medir, como por ejemplo el ROI, ¿no? Yo no puedo ahorita medir el retorno de la inversión desde la perspectiva financiera de dinero porque todavía el producto no está siendo usado y por lo tanto todavía no está, digamos, no se le puede medir. Es decir, al menos nosotros no tenemos acceso a esos usuarios y a hacer esas mediciones porque tendría que ser a lo largo del tiempo. Entonces, estoy de acuerdo con el equipo Teammates en lo que plantea. Y ahora voy a abrir el de Ludoming. Entonces, veamos cómo está acá. Igual aquí estamos en la pestaña de calidad en uso. Voy a ir al inicio. También se plantea medir la efectividad, 2 de 3 métricas. Se le da un nivel de importancia alta, 40% de la valoración para el caso del producto Ludominga. Luego tenemos la eficiencia. De estas se han escogido 4 métricas y 3 no, porque acuérdense que tanto efectividad como eficiencia solo tienen una subcaracterística, ¿no? Y se le ha dado importancia media de 30%, creo que vamos sumando 70. En satisfacción se ve factible medir una de 3 cosas, no se puede por lo tanto dar un valor global de satisfacción. En libertad de riesgo se plantea medir la parte de salud y seguridad, 2 de las 3 métricas, y en cobertura de contexto no se plantea nada. Entonces, en la parte de libertad de riesgo solamente tenemos una de 3. Entonces, aquí les voy a pedir que hagamos un pequeño cambio al grupo Ludominga. Incluyámosle también el subcriterio ambiental, que tiene una sola métrica que es impacto ambiental, donde te dice cuál es el impacto ambiental real y el impacto ambiental aceptable. De plano Ludominga, de lo que estuve viendo, porque estuve revisando ambos productos, porque sí está en acceso a Ludominga y también me creé un acceso al Teammates. Entonces no tiene impacto ambiental, entonces simplemente aquí la medición te va a dar positiva en el sentido de que el producto no impacta. Entonces aumentemos esta y al aumentar esta ya tenemos 2 de 3 criterios y por lo tanto ya podemos decir que hemos medido la libertad de riesgo y en el informe pues aclararemos que no hemos incluido la parte financiera. De esa manera ustedes tendrán 2 criterios de los 4. Por caso contrario, solo tienen un criterio. Ah, no, sí teníamos efectividad y eficiencia. Ah, ok, pero de todas maneras aumentémosle porque ya les digo, esa métrica no va a ser problema medirla porque simplemente no hay impacto. No sé si están de acuerdo, chicos, del producto Ludominga. ¿Está aquí alguien de Ludominga? Sí, profe, yo. Ya, chévere. Entonces sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Ya, le aumentamos eso y ya estamos. Entonces, con eso termina de mi parte lo que me corresponde en cuanto a aprobar el alcance de las evaluaciones. Y aquí sí ya depende de que cada equipo, como son autoorganizados y ágiles, pues coordinen, se organicen, se repartan la manera en que van a hacer las mediciones y empiecen a rellenar. Ya la próxima semana les daré unas fechas de un
avance de mediciones que tienen que presentar para ir cómo van justamente progresando y para yo también chequear los valores que ustedes tengan. Entonces, plantearé en el aula la entrega de un avance de la matriz con una llenada parcial de métricas. De los tres, ¿no? De interna, externa y de uso, las que hayan podido avanzar hasta esa fecha. Y también en el sílabo está planteado hasta cuándo se debe terminar, pero el día viernes vamos a revisar calendarios y fechas, pero por ahora luz verde a ambos equipos para seguir recopilando y realizando mediciones y plasmándolas ya en las matrices. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ayúdenme con un like para poder avanzar. Gracias, Ismael. Bolívar ya dijo que sí, Brian también. ¿Qué pasaría con los compañeros el día de hoy? Pero bueno, vamos entonces a cerrar el capítulo 4. Como les decía, no vamos a plantear con tareas, simplemente quiero revisar juntos los principales elementos que nos faltan ver. Entonces, en calidad en métricas y mejoramiento, creo que ya nos queda claro cuál es digamos, la función que tienen las métricas como insumo para mejoramiento en general. Y ahora nos vamos a enfocar en mejoramiento de procesos de software. Entonces, primer recurso importante, este artículo del top 10 de los defectos de software, que ustedes lo tienen acá. No sé por qué me da tan... Voy a hacer acá, da muy pequeñito. Lo voy a abrir acá, seguramente lo tengo bajado también para poderlo ver mejor. Estamos en el capítulo de métricas y estamos en el documento del top 10. Uy, no lo tengo aquí, qué raro. Perdónenme, es que no se deja abrir allá. No, penita, no lo tengo, lo voy a bajar, descargar entonces. A ver. Estándar, mostrar bloques. Me estorba esto de acá abajo, pero bueno. No sé cómo quitarle. Ahí está. Bueno, ya. Más o menos. Entonces, este documento se llama la lista del top 10 de cómo reducir defectos de software y como les decía, fue creado por dos personalidades importantísimas en la historia del software, que son Barry Boehm y Víctor Vasili. De hecho, Víctor Vasili es el creador del modelo GQM que estuvimos estudiando en los videos, y Barry Boehm es como les digo, una personalidad dentro de lo que es la industria de software a nivel mundial. Entonces ellos dos se unieron, este no es un documento tan nuevo, o sea, tiene ya sus añitos de existencia, sin embargo, igual como nos contaba Cloud, sigue siendo cierto este top 10 que vamos a ver ahorita rápidamente. Entonces, básicamente, tomando en cuenta la complejidad que tienen los productos de software y tomando en cuenta que queremos hacer los desarrollos cumpliendo con los calendarios y sin introducir defectos en lo posible, entonces en este artículo nos presentan 10 técnicas que nos pueden ayudar a disminuir o reducir los defectos en el producto de software. Entonces, ustedes podrán leerse tranquilamente las descripciones, pero vamos a hacer un recorrido por estas 10 técnicas para reducción de defectos de software. Entonces, la primera, encontrar y corregir un problema de software después de haberlo entregado es a menudo 100 veces más caro que encontrar y arreglarlo durante los requerimientos y el diseño. Entonces, esto ya nos han dicho muchas veces en muchas materias, nos lo dijo Cloud y nos están volviendo a decir, en este caso, Boehm y Vasili en este documento. Entonces, para ahorrar costos, hay que encontrar y arreglar los defectos lo más pronto posible, de ser posible, en requerimientos y en diseño, antes de codificar. Ese es el número 1. Por eso es súper importante hacer control de calidad de los entregables de requerimiento y de los diseños también. En este capítulo 2, en el bimestre 2, vamos a hacer al menos un ejercicio de revisión de diseño. Voy con el número 2. Acá está el número 2 acá arriba. Dice,
Los proyectos de software actuales gastan alrededor del 40 al 50% de ese esfuerzo en retrabajo que sería evitable. Esto nuevamente ya nos lo dijo Cloud, y como ustedes ven, vienen de estadísticas que han sido analizadas por Barry Bowen y por Víctor Basili, en donde se ve que hasta 50% del trabajo que hacemos, que volvemos a hacer, es evitable. Y entonces ese es justamente lo que Cloud se enfocaba, ¿no? Busca la manera de hacer aseguramiento de calidad de tal manera que no tengas que volver a repetir cosas que ya hiciste porque no las hiciste bien o porque erraste. Y entonces eso te va a dar un gran ahorro y vas a ser mucho más productivo, mucho más eficiente y tu software va a ser de mayor calidad. Entonces nuestra meta es bajar el retrabajo. Y si te pones a pensar, por lo menos en mi experiencia personal, yo sí he pasado muchísimas horas, por ejemplo, en código, rehaciendo cosas que pude haber hecho bien desde la primera vez. Y lo mismo en diseños, y lo mismo en interfaces, etcétera, ¿no? Ese es el número 2. Vamos con el número 3. Esta es la ley de Pareto aplicada a la ingeniería de software, ¿no? Cerca del 80% del retrabajo que es evitable viene del 20% de los defectos. Esto es súper importante porque significa que si tienes gran cantidad de defectos, no tienes que no tiene por qué darte ansiedad ni angustia. Simplemente tienes que identificar el 20% de defectos que te van a ayudar a evitar el 80% del retrabajo. Entonces, uno va teniendo su propia, como desarrollador, por ejemplo, tú ya vas conociéndote cuáles son los defectos que sueles cometer y que tienen mayor impacto en la cantidad de horas que luego vuelves a hacer el trabajo, que haces el trabajo, y ya pones mayor énfasis en evitar esos errores y en encontrar y corregir esos defectos. Entonces, te enfocas no en todos, sino en este 20%. Claro que aquí la clave está en saber cuál es ese 20%, pero ahí entra muchísimo el tema de la experiencia. Entonces, con la experiencia tú ya vas dándote cuenta de acuerdo por ejemplo, al tipo de software o de acuerdo al tipo de herramientas de implementación, lenguajes de programación, o de acuerdo a los desarrolladores con los que estás trabajando, cuál puede ser los defectos que forman parte de este 20% que te ayuda a reducir el 80% del retrabajo. Entonces, no es necesario ni inteligente atacar todos los defectos, sino aquellos defectos que son los que más impacto tienen en el trabajo. Eso es lo que está queriendo decir. Vamos con el número 4, que es relacionado. Cerca del 80% de los defectos corresponden o vienen del 20% de los módulos del producto. Y cerca de la mitad de los módulos no tienen defectos, pero no tienen estos defectos que son los importantes, ¿no? Entonces, esta 4 se complementa con la 3, porque en la 3 nos decía, a ver, no te fijes en el 100% de los defectos, solo fíjate en el 20% que te produce el 80% del retrabajo. Y ahora te dice, fíjate que la mayoría de los defectos no están regados en todos los módulos, sino en el 20% de los módulos. Es decir, si tu producto de software tiene 10 módulos, la mayoría de los defectos van a estar estadísticamente hablando en 2 de ellos. Y el resto de los módulos van a tener defectos, entre comillas, residuales, es decir, defectos que no impactan demasiado en el retrabajo que estás queriendo disminuir. Entonces, por lo tanto, la estrategia va a identificar cuáles son estos módulos críticos para el tema de los defectos. ¿Sí? 2 de cada 10 módulos dentro de tu producto de software. Entonces, y tú ya sabes incluso desde los requerimientos y luego en el diseño, cuáles son aquellos módulos que por su complejidad, que por el tipo de herramientas que hay que usar o por algunas otras circunstancias son tus módulos claves. Entonces, ese 20% de los módulos o componentes del producto son los que hay que identificar y ahí es donde hay que afanarse haciendo aseguramiento de calidad y luego control de calidad, es decir, pruebas. ¿Sí? Entonces, vas usando estrategia. Porque si vas a fuerza bruta va a resultar muy costoso e inútil, porque como sabemos, como vimos en JUnit cuando se habló de los 7
de las 7 reglas de la ingeniería de pruebas, que las vamos a volver a revisar en el capítulo 5, no existe las pruebas exhaustivas, no se puede probar todo. Entonces hay que tener una estrategia que priorice lo que más nos conviene. La número 5 va por el mismo camino y dice que cerca del 90% del tiempo de downtime, es decir, el tiempo que no está disponible un producto, viene de máximo el 10% de los defectos. ¿Sí? Entonces, también hay una desproporción, digámoslo así, entre los defectos que sí hacen caer al software y los que no. Entonces, no son todos los defectos los que provocan grandes catástrofes, solamente son el 10%. Entonces, nuevamente tenemos que tener técnicas y estrategias y herramientas que nos permitan identificar, en este caso, estos 10% de los defectos que son los que provocan el 90% de las caídas de tu sistema. ¿Sí? Entonces, igual, como tengo recursos limitados, tiempo limitado y no puedo cubrir todos los defectos, trato de identificar este 10% que son los que potencialmente pueden hacer caer a mi sistema, y de eso se trata el capítulo 5. De tener técnicas y herramientas que me permitan identificar este 10% de defectos y sacarlos del producto antes que el producto vaya a producir, antes de que haya caídas en tiempo real. Ese es el número 5. Vamos con el número 6, que no sé dónde está, acá abajo. Súper importante, vamos a hacer un ejercicio, al menos un ejercicio real de revisiones en este bimestre, ya que Claude nos habló mucho de la importancia que tienen las revisiones como técnica de prueba de software, ¿no? De producto software. Entonces, el sexto, las revisiones entre pares encuentran el 60% de los defectos. Así de, digamos, eficientes son las revisiones. Y puedes hacer revisiones de todo, incluyendo código. De hecho, el SonarQube nos está haciendo una revisión estática de código. También se pueden hacer revisiones manuales de segmentos de código que sean súper importantes. Y obviamente puedes revisar documentos, puedes revisar diseños, por ejemplo, un modelo de base de datos, o puedes revisar interfaces, diseños de interfaces. Cualquier cosa puede ser sujeto a revisión. Y cuando se revisa, estadísticamente hablando, el 60% de los defectos pueden ser encontrados si las revisiones son bien hechas. Entonces hay una norma IEEE que se dedica específicamente a explicar los distintos tipos de revisiones que existen en software, y esa norma la vamos a estudiar también en el capítulo que se viene. Entonces esa es la número 6, vamos a la 7, que dice: las revisiones basadas en la perspectiva encuentran 35% más de defectos que las revisiones no dirigidas. Es decir, que es importante cuando tú empiezas una revisión, un poco direccional la revisión hacia qué tipo de defectos quieres encontrar. Eso también vamos a ver en las técnicas que vamos a estudiar en este capítulo, qué tipo de defectos son los que encuentran los distintos tipos de técnicas. Entonces, con eso, cuando tú diseñas las pruebas, ya lo haces con conocimiento de causa, y tú dices, yo voy a usar la técnica X porque estoy queriendo encontrar el tipo de defectos Y, ¿sí? Y entonces ya la revisión o la prueba que se haga, sea esta estática o dinámica, con ejecución de código o sin ella, ya va como orientada a buscar cierto tipo de defectos. Y al hacer esa orientación, esa perspectiva, aumentas en un 35% tus probabilidades de encontrar defectos. Eso es lo que está diciendo la número 7. Pues como ven, esto es como los juegos de estrategia, ¿no? Si tú aplicas las estrategias adecuadas, te ahorras un montoncísimo de retrabajo y puedes ser más eficiente. La número 8. Las prácticas personales de disciplina o disciplinadas pueden reducir la introducción de defectos, las tasas de introducción de defectos hasta un 75%. Reducción de introducción de defectos en 75% es altísimo, ¿no? ¿Y cómo lo logras? Con prácticas personales disciplinadas. Es decir, cada uno de nosotros, cada miembro del equipo,
desde el que analista hasta el que codifica, el que diseña, el que hace las pruebas, el que ejecuta las pruebas. Si todos aplicamos buenas prácticas de manera disciplinada, entre todas podemos evitar introducir defectos hasta en un 75%. Es decir, de lo que se trata es de disminuir tus equivocaciones. ¿Cómo disminuyes tus equivocaciones? Siendo disciplinado, ¿sí? Entonces, la disciplina es una característica básica de todo ingeniero. Y en un ingeniero de software es fundamental, porque al ser disciplinado aplicas buenas prácticas de una manera consistente y con eso te equivocas menos y con eso reduces la introducción de defectos. Y si todos los miembros del equipo hacen lo mismo aplicando sus prácticas del rol que les toque de manera disciplinada, entre todas podemos disminuir un 75% la introducción de defectos en el producto de software. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es que muchos de los errores que cometemos y de los defectos que introducimos son producto del descuido. ¿Sí? Entonces, hay que ser más cuidadosos. Hay que dejar de ser descuidados cuando estamos haciendo software. Es una actividad delicada. Es como el equivalente para los médicos de hacer una cirugía, no sé, de corazón abierto, ¿no? Entonces, el médico que está haciendo una cirugía de corazón abierto no debe, pues, desconcentrarse. Debe disciplinadamente enfocarse y aplicar lo que sabe para equivocarse lo mínimo, o mejor, no equivocarse, ¿no? Porque la vida de la persona que tiene en la mesa de operaciones depende de él. Nosotros no es tan dramático porque no le vemos a la persona, al usuario allí acostado en nuestra mesa de operaciones y su vida dependiendo de nosotros, pero a la larga en muchos productos de software eso pasa, ¿no? A lo mejor no depende su vida, ojalá su vida física, o sea, porque no es un producto de misión crítica, pero a lo mejor sí depende su vida empresarial, por ejemplo, de que tu software falle, podría depender que la empresa sobreviva o no, que la empresa vaya a la bancarrota o no. Entonces, siempre hay consecuencias del mal funcionamiento de nuestro producto de software, hay que ser disciplinados. Vamos a las dos últimas. La 9 dice, si todas las otras cosas son iguales, es decir, si todas las otras variables no están alteradas, cuesta un 50% más por línea de código fuente desarrollar productos de software de alta dependabilidad de lo que cuesta desarrollar productos de software de baja dependabilidad. Sin embargo, la inversión es más que justificada si el proyecto involucra costos significativos de mantenimiento y de operación. Entonces, un software de alta dependabilidad es un software en el que tú puedes confiar porque las probabilidades de que falle en tiempo de producción son muy pequeñas. Ahora, hacer un software altamente dependiente o del que puedes depender altamente con confianza cuesta 50% más que hacer un software que no sea tan altamente dependiente o que sea de baja dependibilidad. Sin embargo, aunque te cuesta más hacer esa línea de código, te estás ahorrando los costos de mantenimiento y los costos de operación. Entonces, a la final, compensas. Es simplemente, como decía Klaus, ¿dónde invierto yo? ¿Dónde pongo la plata y el tiempo? Ahorita que estoy construyendo para hacerlo altamente con alta dependabilidad, o después, cuando tengo que poner la plata para corregir las cosas que no se hizo por no hacerlo con alta dependabilidad. Entonces, escoge en dónde quieres. Entonces, lo lógico es hacer aseguramiento de calidad, es decir, poner ahorita el tiempo y el dinero para ahorrarnos tiempo y dinero después. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo decir el número 9. Y el número 10 de estos consejos, que como les decía, son dados por estas dos personas que son súper mega expertos. De hecho, les pueden ustedes googlear o ver en la Wikipedia para ver un poco su perfil. El número 10 dice, cerca del 40 al 50% de los programas de usuario contienen defectos no triviales. Eso significa que nosotros como testers, como ingenieros de pruebas, que es el sombrero que nos vamos a poner en este bimestre, debemos esperar que cualquier código o componente de software que nos pongan al frente va a tener defectos no triviales.
¿sí? La mitad de los chances de que sí los va a tener. Entonces, defectos sí de ley va a tener, pero acuérdense que estamos buscando los que son no triviales, es decir, aquellos que son los que provocan las caídas del sistema, aquellos que son los que van a costar más después, etcétera, ¿no? Entonces, estamos buscando los no triviales y el 40 al 50% del código o de objeto de prueba que te pongan al frente tiene la probabilidad de contener un defecto no trivial. Entonces, nuestra meta es encontrar esos defectos no triviales en esos objetos de prueba que nos ponen al frente. Porque hay un 50% de chances de que allí haya al menos un defecto no trivial. Y obviamente nuestra ideal es quitar todos los defectos no triviales y que se queden defectos residuales. Es decir, defectos que no tendrían tanto impacto de convertirse en fallos en ejecución. Entonces, esos son los 10 factores. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a ellos? Bolívar, de estos 10, ¿cuál te llamó más la atención? Está sin micrófono, por si acaso. Parece que Bolívar no está. Brian. No me digas que tampoco está Brian. Ismael, te tengo a ti al menos. Sí, profe. Bueno, o sea, de lo que habíamos visto, yo creo que la que hemos aplicado incluso, o sea, es la que hemos aplicado y la que he visto yo personalmente que da resultados es la que se hace en pares o el peer, o sea, bueno, Peer review, la revisión de por lo pares. general no hacemos peer review como tal, sino peer programming. Entonces el uno está, por lo general, cuando, al menos en esta época mismo de cuarentena, por ejemplo, el uno comparte la pantalla y el otro está programando. Entonces, sí me ha pasado con mis compañeros que me dicen, ahí está un error, o ahí pasó esto, o esto creo que no va a funcionar. Entonces, he visto personalmente que ha dado buenos resultados. Sí, porque en pair programming uno está haciendo de función de codificador y el otro está haciendo la función de revisor, justamente. Y vas haciendo la revisión on the fly, es decir, sobre la marcha. Mientras el uno va codificando, el otro está chequeando. Y dos cabezas piensan mejor que uno. Entonces, eso te ayuda, es aseguramiento de calidad y te ayuda a disminuir la probabilidad de errores y te ayuda, por ende, a disminuir los defectos. Es correcto. Ok. Entonces, vamos ahora a ver, ojalá que los chicos se conecten o vean luego la grabación, el otro documento que les quería mostrar hoy, que es el documento del manifiesto SPI. SPI significa Software Process Improvement. Entonces, un poquito de la historia de este manifiesto. Este manifiesto se lanzó en el año 2009 y es muy parecido en naturaleza al manifiesto ágil, ¿no? Entonces, de la misma manera, se reunieron un grupo de expertos, en este caso en Software Process Improvement o mejoramiento de procesos de software de todo el mundo y decidieron sacar este manifiesto. Entonces, ¿por qué se llaman manifiesto? Porque son básicamente documentos cortos. Este documento me parece que mide apenas unas 10 páginas. Son documentos cortos que dicen claramente las cosas respecto a algo. En este caso, este manifiesto lo que hace es hablar del estado del arte, de lo que se conoce con respecto a cómo mejorar procesos de software y está basado en la experiencia de muchas personas que han tenido práctica a nivel mundial en organizaciones de cómo desarrollar software y de cómo mejorar los procesos en el que se desarrolla. Entonces, ¿para qué se usan los manifiestos y en particular este manifiesto? Pues se usa para obtener conocimiento de cómo mejorar procesos de software, para recordar qué es lo más importante cuando estés mejorando un proceso de software. Y este manifiesto está organizado igual que el manifiesto ágil en valores y principios. Entonces, en resumen, son 3 los valores, que son estos que están ahorita en pantalla. El primer valor tiene que ver con la gente y lo que dice es que se debe envolver a las personas activamente en el mejoramiento de los procesos porque estos procesos van a afectar a sus actividades diarias. El segundo valor tiene que ver con el negocio.
Y entonces, este valor de lo que se trata es de determinar qué es lo que hace exitoso al negocio. Y en función de eso hacer las mejoras. No porque quieres responder a un estándar, no porque quieres alcanzar un nivel de madurez específico, no porque quieres obtener un certificado, sino porque quieres ayudar a que el negocio sea exitoso. Entonces, visto desde la perspectiva de negocio. Y por último, el tercer valor es el cambio. ¿Sí? Entonces, el mejoramiento está siempre ligado con el cambio. Y la idea es no seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, porque si no cambias tu accionar, no van a cambiar tus resultados. Entonces, como dice ese dicho de que es irreal esperar que los resultados sean distintos si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, hay que hacer cambios y esos cambios tienen que ser pensados desde la perspectiva de lo que es mejor para el negocio, involucrando a la gente que va a hacer, digamos, que va a sus actividades diarias a verse, digamos, cambiadas por la propuesta que se hace de mejora y tomando en cuenta que los cambios se hacen para bien, ¿no? Entonces, esos son los tres principios y en el manifiesto se proponen, son los tres valores y en el manifiesto se proponen estos principios para cada valor. Entonces, rápidamente en lo que es personas, hay que conocer la cultura y enfocarse en las necesidades. Segundo, hay que motivar a todas las personas. Tercera, hay que basar el mejoramiento en la experiencia y en las mediciones. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Hasta ahora hemos hablado mucho de mediciones y de métricas y cómo es importante tener mediciones cuantitativas para usar como insumo para tomar decisiones. Pero ahora vamos a ver en este capítulo que hay una cosa que se llama testing basado en experiencia. Entonces, vas a agregar otro factor que es la experiencia. Tal vez no la tuya personal, porque a lo mejor tú estás, como es el caso de ustedes, formándote o recién iniciando y por lo tanto no tienes tú como persona tanto experiencia, pero sí la experiencia acumulada de tu equipo. Entonces es importante tener en el equipo digamos, un acumulado de experiencia importante en codificación, en diseño, en pruebas, en análisis, etcétera, para que sumando esa experiencia podamos basar las mejoras no solamente en las medidas, sino también en la experiencia de la gente. Y crear organizaciones de aprendizaje, la cultura de aprender, la cultura de actualización. Eso como los principios para el valor de la gente, ¿no? De involucrar a la gente. En el tema del negocio se proponen tres principios. Primero, apoyar la visión y objetivos de la organización. Entonces, es importante conocer esta organización, qué objetivos tiene, cuál es su meta o cuál es su misión de existencia. Y entonces, desde la mejora que proponemos, apoyar a esa misión, apoyar esa visión, apoyar esos objetivos. Segundo, usar modelos, pero modelos que sean dinámicos, es decir, que puedan ser cambiados y que sean adaptables. Es decir, que puedan ser, digamos, asumidos acorde a la factibilidad de implementación. Entonces, no tomar modelos será como a rajatabla, como escritos en piedra y aplicarlos así, no importa qué, sino que hay que usarlos de una manera dinámica y adaptándolos a las necesidades. Y tercero, aplicar gestión de riesgos. Entonces, estar siempre pendiente de los riesgos y a medida de que se conocen esos riesgos, tenerlos pensado qué actividades se pueden hacer para disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos que se tienen. Y en la parte de cambios se proponen también tres principios. El primer principio es cómo gestionar el cambio organizacional en el esfuerzo de mejora. Pues cuando tú planteas una mejora, primero es teórico, ¿no? Entonces yo digo, vamos a hacer esto, ahora ya no vamos a hacer las pruebas de la manera A, sino vamos a hacer las pruebas de la manera B. Entonces queda planteado en teoría, pero ahora hay que eso implementarlo en la práctica. Entonces tu esfuerzo de mejora tiene que ser manejado como un cambio organizacional. Entonces, esa es la parte en donde te vas a topar con la resistencia a los cambios, con la miedo de la gente, con la incredulidad de la gente, como le pasó al doctor en el hospital donde quería implantar la política de lavarse las manos, ¿no? Entonces, esa es la gestión del cambio organizacional. El otro principio es asegurarse que todas las personas no solamente entienden, sino que están de acuerdo con el cambio en el proceso.
Entonces tienes que tener aliados, ¿no? Y para ello hay que explicarle a la gente de qué se trata el cambio y cuál es la razón del cambio y en qué consiste el cambio. Y una vez que la gente tiene la información y el entendimiento, hay que traerlos a que se pongan la camiseta, que estén de acuerdo con el cambio en el proceso. Solamente las personas que entienden y están de acuerdo te van a apoyar. Los que no están de acuerdo, aunque entiendan, o los que no están de acuerdo, aunque no entiendan, esos van a ser factores contrarios al cambio. Y entonces hay que evitar eso. Y por último, en el cambio no hay que perder el enfoque. Entonces, estar muy claros de cuál es el cambio puntual que se quiere y enfocarse en ese cambio como tal, no divagar y no querer abarcar demasiado. El mejoramiento de procesos en general y el mejoramiento de procesos de software parte de la clave de hacer una cosita a la vez, un cambio puntual a la vez. ¿Sí? Y entonces ir repitiendo ciclos en donde vas atacando otro cambio, cada vez enfocándote en uno a la vez. Entonces, esa es un poco la idea de este manifiesto de mejoramiento, para mejoramiento de procesos. Y ya para ir cerrando, el último documento es este documento que es un paper que relata una experiencia real. Este paper fue publicado en el año 2018 en esta revista que se llama Information Technology and Computer Science. Y se trata de lo que vemos acá, ¿no? Como ya les había leído, mejoramiento de procesos de software enfocándote en el producto. Es decir, yo voy a mejorar el proceso, pero con miras al producto, ¿sí? No voy a mejorar el proceso por per se, o porque sí, o para el proceso como tal, sino porque al mejorar el proceso yo apalanco la mejora del producto también. Y entonces se propone hacer una mejora en el proceso, enfocándose en el producto y a través de crear un marco de trabajo que integre lo ágil y que integre CMMI. En un caso, en un ambiente de trabajo pequeño. Entonces, este es un trabajo desarrollado por gente de Etiopía y de Portugal, y aquí básicamente relatan cómo hicieron esta sinergia entre lo que sería herramientas ágiles y lo que es el modelo CMMI para generar una mejora de proceso. Entonces, de aquí está explicado, no es tampoco como igual que el otro, no es un documento extenso, pero aquí está explicado cómo lo hicieron, ¿no? Y los resultados que obtuvieron y los consejos que nos dan. Entonces, por ejemplo, aquí ellos, está un ejemplo, ¿no? Para uno de los KPAs, los Key Process Areas o las áreas claves de proceso de CMI, en este caso el PMC, mejor control y monitoreo de procesos. Ahí escogen un específico, una meta específica, la SG1 y otra meta específica, la SG2. Entonces, escogen las prácticas específicas del CMMI y a cada práctica específica le asocian una práctica de XP, que es en este caso el modelo ágil que ellos utilizaban. Por ejemplo, la que ahorita mencionaba Ismael, que es la programación en pares. Entonces, utilizan la práctica de programación en pares para ponerle un visto al SP12, que corresponde al SG1, que corresponde al KPA3 del CMMI. Y si estamos hablando de Scrum, lo que ellos proponen es el Daily Scrum Meeting, ¿no? Esta ceremonia diaria de reuniones cortas, donde cada uno dice qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer y qué necesita o qué le está evitando, o qué necesita ayuda, en qué necesita ayuda o qué recursos requiere cada día, y el Sprint Review. Entonces va haciendo como un mapeo de las prácticas de XP y de las prácticas de Scrum con las prácticas de CMMI. Y ese es básicamente el esquema que utilizaron para poder juntar todo y proponer mejoras en el proceso de desarrollo de software con miras a mejorar el producto. Entonces, este es un artículo súper interesante que les dejo ahí para que lo tengan de referencia. Si alguna vez se les ofrece hacer un mejoramiento de proceso integrando modelos de madurez, no necesariamente CMMI, puede ser también el 35000 o cualquier otro modelo, elementos de agilismo dentro de espacios pequeños. También este puede ser un ejemplo de lo que podría ser un posible tema de tesis.
Si quieres orientarte a hacer cosas de calidad para tu tesis de graduación y quieres orientarte al tema de mejoramiento de procesos, se podría hacer algo así, tomando un caso de estudio puntual, una pequeña empresa de desarrollo de software, un emprendimiento o la proyección de una empresa que tú quieras crear y cómo sería el marco de trabajo integrado que tú propondrías para esa empresa, ¿sí? Tomando en cuenta el tipo de productos de software que espera desarrollar, ¿sí? Y apalancándote de lo que tú quieras, de Scrum o de cualquier otro proceso ágil, si es que lo quieres hacer con agilismo, y por el otro lado de cualquier modelo de madurez o estándar que tú quieras. Entonces, de ahí pueden salir combinaciones de ideas también para temas de tesis. Y con eso cerramos este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. Bolívar, Brian, ¿ya regresaron? O si todo está bien, me ayudan. Dije, disculpe, sí estaba aquí, solo que justo me llamaron y silencié la compu y me ha preguntado justo ese momento. Sí, estuve esperando aquí media hora, no mentira. Y Pero que bueno, justo al rato estaba explicando el décimo de ujú, silencio que me llamaron y justo ahí a preguntar dije, bueno, disculpe. no hay problema. Ok, Ismael dice que todo bien y no sé si Bolívar está aquí. Entonces, con esto cerramos. Oh, gracias, Bolívar. Y como les digo, ya pueden ustedes empezar a tomar en cuenta temas de calidad para sus temas de tesis si eventualmente quieren trabajar en el área, que es un área muy, muy bonita, por lo menos pues yo la defiendo porque es el área en la que trabajo y complementa súper bien al área de desarrollo, ¿no? Es más, si tú puedes de alguna manera llevarlas en paralelo, ir mejorando tus capacidades como desarrollador y tus capacidades como persona de calidad o de pruebas, entonces las dos cosas pues, se complementan entre sí. Entonces nos vamos a quedar ahí, hemos cubierto lo que estaba previsto para hoy, terminamos el capítulo 4 y nos vemos el viernes para empezar el capítulo 5. Gracias por su atención y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra, hasta Luego, luego. Sandra, Chao, gracias. Brian. Chao, Bolívar. Chao, Ismael. Nos estamos viendo.